Bueno, ante todo, del Preteritum Design, ¿se acuerdan? Porque lo repasamos ya. No viene mal hacer tipo clase de repaso porque igual estamos bien con tiempos. Vamos a hacer eso. Profe, Sí, cuando pueda podemos repasar la hora porque yo los días lunes no puedo estar en las clases. sí, Justo fue el lunes y me la perdí. sí, sí. Bueno, vamos a hacerlo también. Vamos a hacerlo también. Porque de hecho, ese es tema. Ya les voy a hacer. Días y horas. La hora informal. Claro, esa es unidad 7. Yo me recontra adelanté ahí. Así que, Porfis. y me di cuenta y dije, bueno, ok, lo voy a dejar ahí, por dado, ya está, es un tema que siempre se complica, pero está bueno para, ya que está, repasarlo hoy. Vamos a ver, el Preteritum Design y de Haven, ¿sí? Sí. Y, a ver, déjenme ver una cosa. Y bueno, justamente, como lo que es la unidad 6, que es Ich wohne in, meine Wohnung, después Möbel, ¿no? O sea, Sessel, Tisch, todo lo que es mobiliario. Y House, eso ya lo tenemos visto, que también le podemos pegar un pantallazo, pero lo tenemos visto, es más vocabulario que otra cosa. ¿Sí? Entonces, las 7 arrancaríamos con días, horas, todo eso. Lo que podemos hacer es repasarlo del Sein, repasarlo del Gehören, lo del Ich habe kein es muy fácil, y la hora, bien la hora. Sí, que la hora siempre cuesta. La hora no sé por qué cuesta, así que no viene mal. Bien. Vamos a tomarnos un repasito, un ratito para ver lo del Zain. Les voy a compartir libro. Ok. Ok. Ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Acuérdense de lo siguiente. Cuando hablamos de var y de hatten, ¿sí? O sea, de los pretéritum, del pasado de ser y estar y de haben y de tener a ver, ¿sí? Son los verbos que quizás uno de los que con más frecuencia se usan en pretéritum, o sea, decir yo estuve, ¿sí? O yo era, ¿sí? O cómo era, o cómo estuvo, ¿sí? O cómo fue. Muy bien. Entonces, a ver, la conjugación es bastante sencilla, ¿sí? A ver si tenemos por acá, tenemos las primeras personas. ¿Dónde está? No, la segunda, los plurales tenemos acá. Acá tenemos las primeras. Ich war, ¿sí? Du warst, sie war. Ok, formas habituales de usar esto, ¿sí? Buscando ejemplos para estaba, o sea, para ser o estar, ambos. Por ejemplo, wo warst du gestern? Wo warst du gestern? ¿Dónde estuviste ayer? ¿Sí? Muy bien. Para ser, por ejemplo, ¿sí? Para que este verbo funcione como ser. Wie war, a ver, no, ¿cómo estuvo el viaje? No, vuelvo, por ejemplo, ich hatte ein Auto, ok, yo tenía un auto. Wie war dein Auto? ¿Cómo era tu auto? ¿Ya? Wie war, ¿cómo era? A ver, piensen ejemplos con era. Lo trasladamos al alemán. Wie war die Übung, por ejemplo? ¿Cómo era el ejercicio? Wie war die Übung? ¿Cómo era el ejercicio? Lo importante es que identifiquen que esto es ser o estar. Funciona de las dos maneras. ¿Sí? Y con el haben, o sea, con el hatten, como que estos dos verbos son la pareja perfecta para hablar del pasado. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, y acá es donde yo en algún momento, cuando vimos esto, les debo haber hablado de als, de la palabra als, ALS.
Se los dije, ¿recuerdan? Que als es el cuando en pasado. Y para mí es fundamental mencionarlo, este als. Ana, no hay problema, Ana. Ana me dijo, no puedo prender la cámara. Para mí es fundamental hablar de als, ¿por qué? Porque para narrar hechos del pasado, ¿sí? Yo tengo que usar este als, ¿sí? Usándolo de cuando niño, cuando era niño, cuando estuve en Alemania. No para preguntar cosas del pasado, sino para narrar, ¿sí? ¿Cómo eras tú cuando niño? ¿Sí? Wie warst du als Kind? Eh, Als Kind hatte ich einen Hund. Bueno, todos, als ich in Deutschland war, cuando yo estuve en Alemania. Muy bien. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, eh, Jesús, wo warst du gestern? Zum Beispiel, ¿dónde estuviste ayer? Claro, el estar es como más fácil buscar ejemplos. Jesús podría Mm, decirme, ich war in meiner Arbeit, ich war zu Hause, genau. zu Ich Hause. war, ich war eine Arbeiten Also in deiner allein da. Arbeit. Otra cosa importante también. Deine. ¿Querés que te mande captura, Leo? Les mando captura de todo esto. Fácil, fácil. Les mando captura rapidísimo, si quieren. No demoro nada mandarles captura. Muy bien. Tenemos hatten. Ich hatte keinen Stift. No tenía bolígrafo, no tenía cómo anotar. Así se van haciendo como un apuntecito de esto. Yo puedo decir früher, antes, hatte ich, verbo en segundo lugar, por eso como dije früher, tengo que poner el verbo en segundo lugar. Früher hatte ich kein Auto, por ejemplo, no tenía auto. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Todo de pretéritum. Todo de pretéritum. Yo podría decir, früher war ich glücklich, ¿ya? Antes era feliz, por decir. Früher Profe, ¿lo puede hatte... escribir, por favor? ¿Cómo? Si lo puede escribir, por favor, también me Sí, ayuda sí, bastante. lógico, lógico. Acá les pongo, acá hay más ejemplos y con distintas cosas que les van a resultar útiles del Sein. ¿Por qué? Porque hay ejemplos de viaje, por ejemplo, wie war das Wetter? ¿Cómo estuvo el clima? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy buscando el Slack para mandarles esto también. Ahí está. Muy bien. Ahí les mandé. Bueno, los ejemplos querías que te anote. Por ejemplo, früher, antes, var, acuérdense de que, claro, yo uso mucho, o se usa, mejor dicho, mucho, esta cuestión de invertir. ¿Por qué? Porque la forma más corriente de hablar es decir, hace 2 años estuve en Alemania. Antes no tenía tiempo, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo uso estos adverbios, estos temporales, estos, ¿sí? Yo voy a tener que respetar el segundo lugar del verbo, o sea, el verbo mantiene su segundo lugar y el pronombre queda en tercero. Eso es lo que estoy haciendo yo permanentemente, si notan, ¿sí? Pero bueno, yo podría decir, ich war in Deutschland. Me quedaría la oración, ¿sí? Por lo general voy a dar más información, diré cuándo, ¿sí? Früher war ich glücklich. Zum Beispiel, ja? Ich hatte viel Zeit. Yo tenía mucho tiempo, ¿sí? Y vamos a ver un poquito de estos ejemplos del libro. Bueno,
Por ejemplo, acá seguro se combinan los dos en este ejemplo de esta persona del restaurante, que dice, Ich hatte eine große Leidenschaft. Yo tenía una gran pasión, kochen, cocinar. ¿Sí? Primero tuvo una firma pequeña, entonces. Dan, ¿ya? De paso se aprende esto de cómo se... Ich, dann, después pasó tal cosa, después pasó tal otra. Eso se ve más en profundidad después. Dann hatte ich eine kleine Firma. Primero tuvo una firma pequeña. Esta es la B. Dann hatte ich eine kleine Firma. Pasa lo que les decía, inversión. Jans Party Service und viel Arbeit. ¿Ya? Tercero, nach 3 Jahren hatte ich eine große Firma. Viele Arbeiter, muchos trabajadores, und viel Stress. Estaba como loco acá. Bueno, ich war sehr müde, el cuarto, ¿sí? La D. Estaba muy cansado. Präteritum Design. Ich war, yo estaba. Dann hatte ich eine gute Idee. Después tuve yo una buena idea. Ich habe die Firma verkauft. Vendí la firma. ¿Sí? Verkaufen, vender. Heute, finalmente, heute, hoy, y ahora pasa al presente, claro, ahora vuelve al presente. Bin ich wieder, nuevamente, glücklich, feliz, justo la palabra que les puse. Ich habe wieder, tengo nuevamente, vida, eine große Leidenschaft, una gran pasión, kochen und essen. ¿Sí? O sea, de forma muy sencilla, ejemplos de pretéritum. ¿Sí? ¿A dónde están? ¿Lo siguieron el textito? Sí, profe. ¿Sí? Se entiende bien, ¿no? O sea, son como ejemplos muy, muy claros, muy simples. Y en el otro, en el de las vacaciones, creo que se completa un poco más la idea. Acá tienen la otra parte que se los mandé también, que son los plurales del waren y del hatten, ¿sí? Teníamos, éramos o estábamos, teníamos. Muy bien. ¿Qué pasa? El ejercicio lo que dice es, im Kurs, en el curso, zeigen Sie Fotos, muestre fotos, von einer Reise, de un viaje. Reise es viaje. Einem Fest, o una fiesta. Und sprechen Sie, claro, para contar dónde era, qué pasó. Y las preguntas, wo war das? ¿Sí? ¿Dónde era esto? Y acá tiene un ejemplo con ser, cómo funciona como ser. Wo war das? ¿Dónde fue o dónde era esto? Wo wart ihr? ¿Dónde? Y ahí pasa a estaba, ¿sí? ¿Dónde estabais vosotros? Wo wart ihr? O wo waren Sie, si tratamos de usted. Das war im Urlaub. Esto fue en vacaciones, ¿sí? Otra vez el verbo, o sea, otra vez funciona como ser en este caso. Fue. Das war im Urlaub. Da waren wir in Bulgarien. Ahí estábamos en Bulgaria. ¿Sí? Und wann war das? ¿Cuándo fue eso? Im letzten Sommer. El último verano. Letzten Sommer. Und wie war das Wetter? ¿Cómo estuvo el clima? Es war wirklich sehr warm. Estuvo muy caluroso. Realmente muy caluroso. Wirklich, realmente. ¿Sí? Es war wirklich sehr warm. Wir hatten 30 Grad. Tuvimos 30 grados. Wir haben jeden Tag gebadet. Cada día. Jeden Tag. Cada día, bueno, y esto es perfecto. Wir haben gebadet. ¿Sí? O sea, es el otro tipo de pasado que habría. Wir haben gebadet. Baden refiere a bañarse, pero de ir al balneario, o sea, meterse en el agua, básicamente, ¿sí? Por eso es que balneario es ese bad, entre otras cosas. ¿Se acuerdan que vimos nosotros parte de la casa que era bad, die Toilette und das Bad? Ok, pero a la vez bad, si ustedes, bueno, si fueran a Alemania o mismo si buscan, Beda con A umlaut, o sea, la O con dos puntitos, Bader se escribiría, pero con umlaut, Beda. Son los balnearios. Bad es balneario también. Y baden es el hecho de ir y, digamos, meterse en el agua. A ver.
Bueno, y fíjense cómo fue alternando el texto, ¿no? Wo war das, ¿dónde era esto? Entre ser y estar. Wo wart ihr, ¿dónde estaban? ¿Sí? Ahí pasa a estar. Wo waren sie, ¿dónde estaban ustedes? Das war im Urlaub, eso era en vacaciones, otra vez ser. Da waren wir in Bulgarien. Ahí estábamos, otra vez pasa a estar, in Bulgarien. Y así es como se puede ver cómo funciona de las dos maneras el verbo. ¿Sí? Y acá tienen recursos para hablar del pasado. Im, cuando hablo de esto, nosotros todavía vimos hora, pero no vimos fecha, ¿sí? Lo que podemos hacer es hoy repasar la hora y la próxima meternos en lo que es, igual fecha no es difícil, son los ordinales, pero lo vamos a tener que ver también porque ya hasta el 6 tendríamos todo completo, ya tenemos que entrar en el 7. Tageszeiten, de hecho, que son ajá, claro. Ok, perfecto. La próxima ya entramos, abordamos bien lo que es la unidad 7. Lo que resta, porque hoy ya estaríamos repasando hora que entraba ahí. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros hablamos de año o de estaciones del año o de meses, vamos a usar im, ¿sí? Así que diríamos, por ejemplo, im Sommer, ¿sí? Im Sommer 1990, ahí agrega el año, ¿no? El 1900. Im Frühling, lo mismo, en primavera. Y ya les digo, este im va a funcionar tanto para estaciones del año, como para año, como para mes. ¿Sí? O sea, mes, estaciones del año, año. ¿Qué quiere decir? Que yo podría decir, im Juni, im Juli, wann warst du in Deutschland? ¿Cuándo estuviste en Alemania? Ahora que tienen que estamos repasando el Wagen. Wann warst du in Deutschland? Im Juni. ¿Ya? Ich war im Juni. Ich war, si no año, para año me sirve también. Ich war in 2010. Estuve en 2010. Ich war, ¿cómo se dice esto? In der WM, en Weltmeisterschaft, en el Campeonato del Mundo, en 2006. Ahí estuve yo allá, estaba allá, una locura. Justo me tocó, estuve del 2005 al 2008, la segunda vez. Una locura, una bronca. Pero bueno, o por ejemplo, ich war im, claro, ya les mencioné, año, estaciones del año, ich war im Frühling, im Sommer. Wann warst du in Brasilien? Im Sommer, en verano. ¿Sí? ¿Se entiende el im para todo lo que aplica? Porque después, cuando hablemos de días, voy a usar el am. ¿Sí? Am 20. y ordinales. ¿Sí? Am 10. April. Am 1. Mai, 1 de mayo. Y la hora ya vimos que se usa el ¿sí? 10 Uhr. Entonces anótense. Im, año. Mes, estaciones del año. Am, am, va a ser únicamente fechas. O podría ser tanto fechas, refiriéndome a fechas o días, pues puede ser am Montag, am Dienstag, ¿sí? O sea, tanto fechas como días, como si digo, por ejemplo, fin de semana, am Wochenende. Entonces ahí también me va a servir el am. Fechas, días o si menciono el fin de semana. ¿Sí? Muy bien. Y el únicamente horarios. 10, 11, ya sea hora oficial o informal. ¿Ya? 18:30 Uhr, siempre ¿Sí? Por eso yo pregunto wie viel Uhr, ¿a qué hora? Wie viel Uhr, que ahora vamos a repasar la hora. Bueno, lo del sein o el hatten, más o menos, ¿sirvió la refrescada? Pregunten. Si no, pensamos Sí, ejemplo. ahí en el C4, donde dice vos va das, Ya. vos va, ihr.
Sí. En el waren Sie da es también waren Sie da. Esa sería la opción para el formal. ¿Dónde estuvieron ustedes? Lo da como Pero alternativa. es wo waren. Vos, sí, vos. Exacto, sí. O sea, wo wart ihr, tratando de tú, dónde estuvisteis vosotros, digamos. O Sí. wo waren sie da, ¿sí? ¿Dónde estuvieron ustedes allí? ¿Sí? O sea, son alternativas. Wo wart ihr da? ¿Dónde estuvisteis allí? O wo waren sie da? ¿Dónde estuvieron ustedes allí? De la misma manera, podría servirme, porque es la misma conjugación, para preguntar a una sola persona si la trato a usted. Wo waren Sie da? ¿Dónde estuvo usted allí? Es lo mismo porque en los plurales es la misma conjugación, a excepción del ia, que está justamente ahí. Silvio, No, me confundí, iba a poner en silencio el micrófono. tranqui. Bueno, eh, ¿más dudas con respecto al waren? Igual ahora seguimos. Un Beispiel, Julio. Por ejemplo, se podría decir, wo waren das gestern? Wo warst du gestern? O wo waren Sie, si trato de usted a la persona. Wo waren Sie gestern? Yo Wo waren podría sie decir, gestern? bueno, acuérdense, por ejemplo, preposición zu, se los menciona así porque es una cosita, pero es importante, ¿sí? Yo digo zu Hause, es como se dice en casa. Ich war zu Hause, ich bin zu Hause, hoy. Ja, aber gestern war ich zu Hause. Ich war zu Hause. Wo warst du gestern? Zu Hause. ¿Sí? O podría decir, acá tenemos que tener cuidado porque entramos en esta cuestión de responder al vo. Y cuando yo respondo al vo, respondo en dativo. ¿Sí? Por eso yo les voy a marcar qué es lo que pasa permanentemente, cómo se declina permanentemente para ser muy reiterativo y que les vaya quedando bien firme esto. Por ejemplo, el die en dativo pasa a der, ¿sí? El das y el der pasan a dem, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Die Arbeit, por ejemplo. Die Arbeit. Yo podría decir ich war o, a ver, die Arbeit, meine Arbeit, para completar. Meine Arbeit. ¿Se acuerdan que hablamos nosotros mein, meine, keine, que terminan todas igual? Ok. Si yo digo yo estoy en mi trabajo, ese meine va a pasar a meiner en dativo. Así que ojo, porque así como el die pasa a der, el meine pasa a meiner. Entonces diría, ich bin in meiner Arbeit. Ich war gestern in meiner Arbeit. Exagero la pronunciación para que se note bien la R, por más que casi se convierte en una A. Meine Arbeit, digo yo. Pero quiero que sepan que ahí hay una R, meiner. Por eso lo exagero. Lo hago tipo Rammstein, pero prefiero hacerlo así. Ich war in meiner Arbeit. ¿Sí? Ok. Entonces, esa sería una manera. Ich war zu Hause. Otra cosa que después veremos, pero que son recursos para el habla, por eso se los menciono. By, el by, la palabra by, que en inglés existe algo que si no es equivalente está ahí, pero, ¿qué pasa? By. En alemán se escribe diferente, se escribe B-E-I, ¿sí? ¿Y por qué se los menciono ahora? Porque otro caso sería, yo puedo decir ich war bei einem, otra vez dativo, einem con M, Freund, estuve en lo de un amigo, y uso el bei, ¿sí? Ich war bei einem Freund. Después, más adelante, veremos que cuando yo digo que estuve, por ejemplo, en lo del peluquero, en el médico, ¿sí? En lo de alguien, refiriéndome que estuve en lo de alguien que tiene una profesión, ¿sí?
Si es masculina diré baim, que lo que estoy haciendo es simplemente juntar el bai con el dem. Baim, ¿sí? Si estoy en lo de alguien que tiene profesión femenina diré baider, con la misma lógica porque el di pasa a der. Pero el baim es re usual. Ja, ich war beim, ja, bei einem Freund, beim Freunden, en lo de amigos. Y uso ese bei, ¿sí? Heute Morgen war ich beim Friseur. Mentira, no estuve, tengo que ir urgentemente, tengo mis pelos que no pueden más. Pero por ejemplo, Friseur es peluquero, ¿sí? O beim Arzt, ¿ya? Ich war beim Arzt, estuve en lo del médico, ¿ya? Ich war im Krankenhaus, estuve en el hospital. Ich war im Krankenhaus, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tiene un montón de... Ah, ahí está, justo, bueno, sí, yo no, juro que no lo leí. Y fíjense que está el ejemplo. Ich war, por ejemplo, bei meinen Freunden. ¿Dónde está? Bei meinen Eltern, en lo de mis padres. Bei Freunden, plural. ¿Sí? En lo de amigos. Auf einer Y no Reise. se dice im bei, Ich ich, war. Sí, sí, sí. ich. Sí, sí. A ver, wo war das? Im Ya, Sommer ya. war Pero eso ich sería Bogarda, sería Wann war das im Sommer. Claro, ¿cuándo fue? cuando estuve, Claro. claro, en verano estuve en Argentina, en el mar, junto al mar. Ja, claro. Ah, Im Sommer war ich, claro, war in ich in Argentinien am Argentina, Meer. a mí. Sehr gut, claro. El otro es, ich war bei Freunden. Ja, genau, voy a enchufar la compu porque se me acaba rápido la batería y me empieza... A ver, ahí va, a ver. Exacto, bei Freunden, auf einer Reise, ¿ya? Acá tienen varias cositas, varios recursos para usar, ¿sí? Bueno, ahora vamos a reforzar un poco la hora, vamos a repasar la hora, ¿sí? Si les parece. Me voy a buscar el cuadrito que les había compartido. Uhrzeit. Uhrzeit. Acá estamos. Ok, a ver si les estoy compartiendo. Les sigo compartiendo pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, esto es muy importante. A ver, muy importante. Si bien es un tema que no es el tema, causa confusión. Y eso es lo que pasa. Entonces, acá, más allá de aprender la hora, ¿sí? La hora informal, la hora oficial es, entre comillas, más fácil porque es exacta. Yo digo, por ejemplo, en la hora oficial uso el uso de 0 a 24 y voy a decir hora y minutos exactos. Por ejemplo, 15 Uhr 38. ¿Sí? Es ist 15 Uhr 38. ¿Sí? Son las, y siempre digo es ist. Es ist 15 Uhr 38. Son las 15, bueno, ahora es ist 15 Uhr 39. Son las 15:39. Siempre digo UA y no voy a decir Minuten después, solamente la hora, la palabra UA y los minutos a secas, ¿sí? Esa es la oficial. Ahora, lo que les digo es que en el caso de la informal, donde uso el FOA, uso el NAG y uso el HALP, lo importante, más allá de saber cómo funcionan, que el NAG es tanto después de tal hora y pienso en la anterior, o el FOA es tanto antes de tal hora y pienso en la hora que sigue, en el caso del HALP también pienso en la hora siguiente, acuérdense, tengan presente el significado de la palabra FOA y de la palabra NAG,
Son dos preposiciones que se usan en muchas cosas. ¿Por qué les digo tengan presente esto? Porque en un examen, de repente, se puede dar la pregunta de que les digan, fulanito, no sé, llega, dazu kommt no sé, por decir, hora oficial, 10:36, 10 horas 36 minutos, ¿no? Ok, y después tienen una pregunta que dice, der Zug kommt vor 10:30. Yo les acabo de decir, der Zug kommt 10:36, llega a las 10:36. Y la pregunta es, der Zug kommt vor 10:30. ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Ese vor significa antes, así como nach significa después. Si yo les digo que der Zug kommt vor, antes de 10:30, ¿qué es 10:30 para empezar? Media para... Piensen en elf como hora siguiente. ¿Cómo? Me suena como en inglés, halpaz, que es como pasada. Yo soy malísimo. Claro, bueno, es parecido, pero tengan presente que FOA es para las, es antes de. Antes de Ok. las 11, media antes de las 11. FOA, o sea, si yo digo halb, elf, pienso en las 11 como la hora que va a seguir a esta y media. Ok. Media hora para las 11, o sea, serían tanto como 10:30. ¿Estamos de acuerdo? Media Sí. para las 11. Pero la pregunta era, y acá voy al significado de este FOA. Der Zug kommt vor, llega antes, FOA, antes de 10:30, antes de 10:30. 10:30, 10:30. Der Zug kommt vor 10:30. Y yo les había dicho que llegaba 10:36. ¿A ustedes les parece que llega antes de 10:30? No. No. Pero si fuera la pregunta, der Zug kommt nach 10:30, después de 10:30, en ese caso sí. ¿Sí? Porque Sí. está llegando. Entonces lo importante es, FOA significa antes, entre otras cosas. Por eso es que en el relojito podríamos leer, no sé, por ejemplo, las 10 menos cuarto como cuarto antes de las 10. 10 antes de las 10. 5 antes de las 10. ¿Sí? 5 vor 10. ¿Sí? Pensándolo de otra forma. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Nach es después. Entonces, si yo digo 5 nach 10, serán 5 después de las 10. 10 nach 10, 10 después de las 10. Viertel nach 10, cuarto después de las 10. ¿Sí? ¿Estamos o se me perdieron? Sí, sí. Sí, sí, estamos. Me queda más para repasar la hora oficial que... La hora oficial. Yo les cuento Sí, esto porque a poquito se me dio en un grupo que tenían justo esa pregunta. Y el tren llegaba a 10:36. Y la pregunta era, ¿Der Zug kommt vor 10:30, richtig oder falsch? Y se me sí. confundieron un montón. Y si La pregunta es, wie spät ist es? Ist es. wie spät ist es, ¿qué hora es? Ist es. Entonces yo puedo responder 5 nach 3 Uhr o 5 nach 3. No Uhr, 5 nach 3, exacto, genau. Entonces la otra hora oficial sería, Todo esto a es ver, ahora informal, te digo, claro. A ver la oficial. sería 5 Uhr 20, por 5, ejemplo. 5:20 Uhr, O 5 sea, y yo digo, 20. es 5 Uhr 20. Pero ahí serían las 5:20 de la mañana, ¿eh? La Sí, sí, oficial, pero yo estoy acuérdense de que va de 0 a 24. con los relojes, claro. 15, 15 Uhr Miren, acá tenemos a ejemplos de oficial. 44. Acá tenemos ejemplos de oficial. Fíjense estos que están acá. Igual, ahora podemos repasar mucho más esto.
Ahora podemos repasar mucho más. Ahora vamos a repasar a full. No, ya sé con qué lo podemos repasar. Horarios de transporte. Claro. De hecho, bueno, yo se los voy a poner esto. A ver, espérenme un segundo. Y lo vamos a pensar de paso. Verkehrsmittel. Que tengo... Entonces ahora Ya. sería 15 vor 16. No, porque eso sería, ahí estarías mezclando horario oficial e informal. El FOA se usa únicamente en el informal. El FOA, el NAG se usan en el informal únicamente. Formal sería ya va, que aquí son las 2, ellas son las 3. No puede ser 15 para las 16. No, de 1 a 12 es el horario informal. 15 para las 4, o sea, 15 vor 6. Bueno, pero tendría que usar cuarto, sí o sí. Perdón que sea tan hincha, pero se usan los cuartos. En el horario informal se usa todo redondo, o sea, hoy 5, hoy 10, hoy cuarto y 20, de 5 y 5, los cuartos, media para las, y después el poquito para, no sé, y media. O poquito después de y media. Ahora vamos a ver. Ahora lo vamos a practicar en una tabla. ¿Se entiende? O sea, en el informal uso y 5 y 10 y cuarto, no voy a decir y 15, digo Viertel nach o 20 nach y 20. Después usaré el halb y la hora siguiente, media para las. Y después usaré el 20 vor, 20 para las. Viertel vor, siempre los cuartos, Viertel vor. Y después sí, 10 vor, 5 vor. Nunca diría y 15. ¿Sí? No diría y 15. El. A ver. Verkehrsmittel. ¿Dónde está? Estoy buscando la tablita esa de horario. Si no, les busco una cualquiera, no hay problema. Vamos a buscar una cualquiera si no los hago perder el tiempo. Fíjense. Fahrplan. Lo que es Google, Pongo bus Fahrplan y me pone automáticamente, es como que lo traduce al español y me pone horarios de transporte acá en español. Ahora les comparto, acá tengo. Acá tengo horarios de transporte de colectivos alemanes. Ahí estamos. A ver si puedo ampliar alguno. Fahrpläne. Fahrplan es horario. Bueno, por ejemplo, claro, o sea, en la parada de colectivo, ¿qué pasa? Ay, pero estos me ponen Gültig Up. Ay, Dios. Bueno, me bajo alguno cualquiera. Línea 2. Ahí estamos. Listo. Lo voy a ampliar un poquito. ¿Ahí lo ven? Creo que estás compartiendo otra pantalla. ¿Sí? No sé. Ahí estamos. ¿Ahora sí? Ahí sí, ¿no?
Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? Este es un típico horario de bus, digamos, que puede estar pegado en una parada o que lo puedo tener yo en un Farplan, ya sea digital o físico si compro uno. Y tiene la hora a la que va pasando el bus por cada calle o el nombre de cada parada que va haciendo. Entonces, por ejemplo, yo tengo uno que sale 5:03, sería en horario oficial 5 Uhr 3, ¿sí? Acuérdense de que es de 0 a 24 el oficial, 5 Uhr 3, ¿sí? Por ejemplo, un 5 Uhr 5 pasa por Bahnhof Oppendorf. Si esto yo lo quisiera decir en horario, de manera informal, diría 5 nach 5, simplemente. 5 después de las 5, ¿sí? 5 nach 5. Acuérdense que cuando yo digo horarios, horas redondas exactas, únicamente, o sea, 5, 6, 7, 8, 12. En esos casos únicamente uso la palabra UA. Por ejemplo, horarios 5 5 UA, ¿qué leo? un drive, sí. La próxima salida de Oppendorf. 5 Uhr 33, genau, exacto. Si lo dijera de manera informal diría pasaditas las media para las 6. ¿Cómo sería esto? Kurz, poquito, kurz, nach halb 6, media para las 6. Kurz nach, breve Alf, después de halb 6. ¿No? ¿Alguien me levantó la mano? ¿Me levantó la mano alguien? no, te sonó la llamada, finalizará en 10 minutos. Oh, no te puedo, que hincha este mit, ahora se me corta, antes no se cortaba. Bueno, por ejemplo, acá, 7:30, ¿sí? Del que sale a las 7:28 pasa por Trentrada, Weg a las, ¿dónde está? 7:29, 7:30 está en Bahnhof Oppendorf. Bueno, 7:30 sería oficial, pero ¿cómo sería informal? Halb. Y la hora siguiente, piensen siempre en la hora siguiente. ¿Qué hora sigue? Las 8. Half vor, No, halb y directamente la hora siguiente. Cuando digo halb no hace falta decir vor. halb Halb acht, directo. Halb acht. la Halb 8. acht, claro. Media 8, halb acht. Muy bien. Este mismo, a ver, vamos a buscar un ejemplo. Por ejemplo, 7:45 está acá en Rundweg. 7:45 oficial. Pero en la hora informal esto sería Viertel. ¿Y qué más? A ver. Ya estamos del otro lado, del lado del FOA. Antes de las Viertel. FOA, ¿qué cosa? La No vi hora cuál era siguiente. la 7:45. Viertel vor. Ya, Viertel vor 8, genau. El siguiente, el que sale a las 7:58 de Oppendorf. ¿A qué hora llega a Rundbeck? ¿A qué hora llega? Ahí puse el cursor acá al ladito. No lo veo, che. A ver, a ver si lo puedo resaltar o marcar de alguna manera. Ahí. ¿Se ve que lo resalté? Ahí llega el que sale 7:58 de Oppendorf. Llega a esa hora a Viertel nach 8. Hubo alguien que no estuvo el día en que se explicó la hora. Bueno, acuérdense de que cuando yo voy hacia adelante pasando la hora exacta, o sea, y 5, y 10, y cuarto, y 20, todo eso es nach la hora anterior. Por ejemplo, pasé las 8, Sí, pasada las 8. claro, y Pero voy es a un decir cuarto. Se dice Viertel nach. nach Si 8, fueran 5 exacto, pasadas las 8 serían 5 nach 8. perfecto, exacto. Y Y si fueran hasta 20 serían 20 nach. perfecto, 20 nach 8, como acá. Ahora,
por ejemplo, este mismo llega a Klausdorf 20 nach 8, dicho de manera informal. El siguiente, que sale 8:33 de Oppendorf, ¿a qué hora llega? Ahí lo marqué. 5 vor 9, no sé cómo Ya, se dice. 5 vor 9, 9, 5 No. vor 9. Y esto en horario oficial se traduciría a 8 8 Uhr, Uhr, ¿ya? ¿Cómo era 50, Jesús? 55. Sería 8 Uhr 55, Ahí ¿no? está, genau, Es exacto. más fácil el formal, bendito sea la El creación. formal es más fácil, sí, porque lo único que digo es el número, la palabra UA y el otro número de minutos. Pero igual está Pero, bueno. 5 para las 5, 5 de las sí, 8. Está claro, muy bueno. claro, claro. 7 vor Nacht. Pero bueno, hay que pensarlo de las dos maneras, porque la realidad es que, digamos, de manera informal se usa el uso informal. Lo que tengo que tener en cuenta es eso, que tienen que usar el menos cuarto o cuarto para las o el cuarto después de, ¿sí? Cuarto para las o cuarto después de, ¿ya? Esto sería Viertel vor, o sea, cuarto antes de o para tal hora, o Viertel nach, cuarto después de tal hora. Y en el caso del halb, no menciona otra cosa más que halb y la hora siguiente, ninguna otra palabra. Halb, no sé, 9, halb 10, halb 9 sería 8:30, halb Eso es lo que te iba a 10, preguntar. Al decir hat, elf, halb 11, halb, 10:30. elf, son las 10:30. Ok, ¿Ya? ok. Oh, Halb Julio, una 12, pregunta. 11:30, sí. La Profund, no sé si lo pronuncié bien, la Profund, la prueba, el test Prüfung, ya. que terminemos con estas unidades, ¿lo vas a realizar tú o lo va a realizar otro profesor? Creo que la idea es que lo haga yo. Ok. Hasta ahora la idea es que lo haga yo. Por eso me gusta reforzar en estas cositas donde vi errores. Porque si se ponen a pensar, el error pasó simplemente por no tener bien en claro el significado de la palabra foa, que significa antes. ¿Sí? Igual que nach. Palabras clave en horario. Se las voy a anotar. Se las voy a anotar. ¿Dónde tengo el...? Acá. Ok. Foa. Quiere decir antes. ¿Sí? Entre otras cosas. Después, nach. Quiere decir después. Si les digo, der Zug, el tren, der Zug kommt, nach, y menciono la hora, querrá decir que viene después de tal hora. Separen, porque diría, der Zug kommt nach, y después la hora tal cual se dice. Informal o, ¿sí? O típicamente informal, se preguntará. Otras palabras clave. Ab significa partir de. Y otras palabras clave, muy importantes, von, de acá, bis. Desde, hasta. ¿Sí? Por ejemplo, el horario de apertura de un negocio, típicamente. Von bis. ¿Sí? Todas esas son palabritas clave. Fíjense una cosa. Yo les voy a mostrar. Ya me veo. Si se llega a cortar el Meet me van a disculpar, pero no quiero estar tan pendiente del Meet. Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ese fue mi teléfono. Ah, enseguida me pongo alerta, yo se me va a cortar todo. 3 minutos. Alles klar. Fíjense esto. Yo pongo Öffnungszeiten, ¿sí? Que son horarios de apertura. ¿Qué me aparece? Ahora se los voy a compartir. Para que vean que esto es tal cual.
Öffnungszeiten. 1500 millones de cartelitos. ¿Qué dicen? A ver. Está bien, tienen la rayita, me sonaron. Pero bueno, por ejemplo, este que está acá, el amarillo. ¿Qué dice? Öffnungszeiten. Claro, Ah, no el dice tiempo de phone, apertura, no dice horario de phone, apertura. claro. No dice phone porque lo han Öffnungszeiten. hecho ya, pero dice, tiene un lugar como para poner la hora, de tal hora, bis, tal otra hora. ¿Sí? Montag bis Freitag, phone, de esta hora, bis. No dice phone porque lo dan por hecho. De lunes a viernes tiene sábado y domingo. Claro, como para poner distintos horarios. Por ejemplo, si yo pusiera acá 10 bis 18, Samstag podría ser 10 bis, no sé, 14, Sonntag, en caso de que abriera 10 bis, no sé, 12, por decir, de 10 a 12. A ver si encuentro con phone y bis. A ver, a ver, a ver. Pero los carteles están más fáciles de lo que les explicaba. Ni siquiera ponen phone ni... Lo ponen el bis acá. Öffnungszeiten, Öffnungszeiten. Montag bis Freitag. Lunes a viernes. Montag bis Freitag. ¿Ven este que tengo acá a la izquierda? ¿Sí? Sí. Esto seguramente, estas imágenes deben ser de ideas para gráficas o... ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? O se me está por cortar todo. Volksbank. A ver, los horarios de la Volksbank. El banco alemán. Öffnungszeiten. Montag 9 bis 12. ¿Llegan a ver? 9 bis 12 Uhr. ¿Ya? Dienstag. Después de 14 hacen pausa al mediodía. 14 bis 18 Uhr. Dienstag. 9 bis 12 Uhr. 14, o sea, evidentemente, el Mittwoch, miércoles, abren menos. 9 bis 12 Uhr, 14 bis 16 Uhr. Donnerstag, Freitag geschlossen. Viernes cerrado. Geschlossen es cerrado. Volksbank. Berliner Volksbank. ¿Qué más tenemos acá afuera? No. Bueno, pero me estoy pasando de hora y tengo otro grupo ahora. ¿Dónde están?